Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora, cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Y estas cosas os harán, porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho esto, para que cuando aquella hora viniere, os acordéis que yo os lo había dicho. Esto empero no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Mas ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he hablado estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré. Y cuando él viniere, redarguirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. De pecado, ciertamente, por cuanto no creen en mí, y de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Mas de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me clarificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, mío es. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Debemos regresar a la palabra y recordarnos que el Espíritu Santo es el que da testimonio acerca de lo que Cristo dijo y de lo que Cristo hizo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede conocer porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros le conocemos porque vive en nosotros y estará con nosotros. Amén, hermanos. Esto nos habla del origen del enviado. Ha sido enviado por el Padre y ha sido enviado también por el Hijo, dice la palabra de Dios, en su carácter y función. Es un espíritu de verdad. El espíritu de verdad nos guía a la verdad, para que no estemos en el error, para que no estemos en el engaño, para que no estemos en la falsedad. Tiene la función de señalarnos la verdad de Dios. Por eso es importante, hermanos, de que estemos en la verdad. Y el que está en el Señor nunca será confundido. Siempre estará en la luz de la verdad de la palabra de Dios. Es por eso que tenemos que leer nuestras Biblias. Es por eso que tenemos que saber lo que Él tiene para nosotros y estar claro. Así como un abogado se prepara en la ley y tiene en la mente casi 170 leyes para estar preparado para cualquier contingencia, el Hijo de Dios tiene el testamento del Señor acá en su palabra y debe de leerlo constantemente para estar preparado para defender con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande la razón que hay en nosotros. Este Espíritu es el que imparte la verdad. Este Espíritu es el que nos muestra la verdad. Y dice que Jesús va a rogar al Padre para que envíe un Consolador para que esté con nosotros. ¿Qué hubiera sido de los discípulos? ¿Qué hubiera sido de nosotros si Jesús se hubiera ido y nos hubiera dejado solos? Por gusto estaríamos en esta mañana acá. Fuera en vano. Si todo lo que dice el Evangelio es falso, por gusto estuviéramos aquí. Mejor estuviéramos viendo un partido de fútbol
o en el cine, o en cualquier otro lugar, menos acá. Pero por la gracia de Dios, Jesús rogó al Padre y envió un Consolador para que estuviera con nosotros para siempre. El verbo enviaré realmente está en el tiempo presente y nos habla de que iba a venir, pero no podía venir hasta el momento en que Jesús muriera, resucitara entre los muertos y ascendiera a la presencia del Padre donde había salido. Hasta ese momento. Antiguamente, hermanos, en la iglesia cristiana, en sus orígenes hubo una controversia. La iglesia de Oriente decía que el Espíritu había sido enviado solo del Padre, y la del Occidente decía que había sido enviada del Padre y del Hijo. Y solo por eso hubo una gran división, y ahora hay una iglesia ortodoxa y la iglesia del Occidente. Pero mis hermanos, la verdad que de acuerdo a la palabra de Dios fue enviado de parte del Padre y del Hijo, y lo importante es que está con nosotros. No nos vamos a poner a hacer pleitos teológicos, sino que lo importante es saber que Él está con nosotros. Lo sentimos, y por eso es que hablamos de esta palabra en esta mañana, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Él dará testimonio de mí, dice Jesús. Él, el Espíritu, daría testimonio de la persona y obra cumplida de Jesús, que incluía la crucifixión, la resurrección y la ascensión. Esa era la razón de la demora. Por eso no había venido el Espíritu, porque Jesús todavía no había completado su obra. Pero cuando Él dijo, consumado es, Él murió, resucitó y ascendió, entonces vino el Espíritu Santo para ser el otro Consolador que iba a estar con nosotros para siempre. Jesús tenía limitaciones hablando en su ministerio terrenal, no podía trasladarse físicamente de un lugar a otro. Ahora el Espíritu Santo está en cada corazón de cada cristiano, en cada momento, en cada lugar, porque el Espíritu de Dios está dentro de todos aquellos que conocen al Señor. Y ese Espíritu de Dios, dice el versículo 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Este principio habla del principio del ministerio terrenal del Señor. Y hermanos, esos discípulos que cuando Jesús fue arrestado, cuando Jesús fue condenado, se fueron cobardemente, huyeron y lo dejaron solo, que estaban sin esperanza. Cuando vino el Espíritu Santo, fueron transformados en otros hombres. Ahora eran hombres poderosos en hechos y en palabras. Tenían denuedo, tenían autoridad, tenían el poder del Espíritu Santo. Ahora podían predicar la palabra con denuedo. Ahora podían orar por los enfermos. Ahora podían, hermanos, hacer milagros en el nombre de Jesús, porque, hermanos, sabían que ya el Espíritu estaba dentro de ellos. Y esto de dar testimonio, hermanos, no es solo de pasar a decir, fíjense que tuve un sueño, una visión. Esto de dar testimonio incluía dar la vida por la causa de Cristo. Y muchos iban a ser perseguidos, y eso es lo que nos habla el capítulo 16, versículo 1 al 4. Y les dice, estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Y empieza, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio a Dios. Miren qué tremendo. Iba a venir el momento de la persecución. Es que ser cristiano, cuando las cosas marchan bien, es fácil. Cualquiera. Pero cuando la cosa se pone color de hormiga, ahí sí, de veras que solo sacan la casta los verdaderos hijos de Dios. Y una de las cosas que nos muestra quiénes son los verdaderos hijos de Dios son aquellos que permanecen. Porque los cobardes se zafan, dan media vuelta y se regresan de donde vinieron. Pero los que son hijos de Dios tienen el valor, tienen convicción, y no importa que hayan persecuciones, porque dice el versículo 2 que incluso los iban a expulsar de la sinagoga. Eso era algo tremendo. La sinagoga era un lugar donde se juntaban para estudiar las escrituras, la ley de Moisés, y era muy importante estar asociado a una sinagoga. El hecho que a uno lo expulsaran de una sinagoga era algo trágico, porque le destruía la vida. Eran echados, algunos incluso era un ostracismo, hasta les quitaban los bienes. Algunos los echaban por cierto tiempo para darle la oportunidad de pensar, y si se comportaban nuevamente pues podían regresar.
pero generalmente la expulsión era definitiva, no podían volver. Y eso era tremendo, porque era como decirle: ya no eres guatemalteco, por ejemplo, en el plano de nuestra nacionalidad, tú ya no eres guatemalteco, fuera. Entonces era algo terrible y nadie quería estar en esa situación. Todos querían ser miembros del pueblo de Dios, estar en la sinagoga. Pero Jesús dice: os expulsarán de las sinagogas, perderéis vuestro estatus, perderéis vuestra reputación. Pero ¿qué importa si el mundo no nos quiere? Si Cristo nos ama, hermanos, eso es más que suficiente. El Señor es más suficiente de lo que nosotros nos imaginamos en esta mañana. Incluso dice el final de ese versículo 2: viene la hora cuando alguien que os mate pensará que está sirviendo, haciendo un servicio a Dios. Y es que, hermano, cuando el hombre es fanático, por ejemplo, el grupo ISIS, ¿no?, están matando a las personas y son capaces de ser como kamikaze, de ponerse una bomba, ir a explotar y matar un montón de gente, y creen que están haciendo un servicio a Dios. Y antes de morir dicen: Alá es grande, vaya, bongón. Ese es un fanatismo religioso que no lleva a nada, al infierno. Pero aquí, en este caso, es el testimonio que están dando los apóstoles. Los van a expulsar, incluso los van a matar, porque van a pensar que incluso es un servicio que le están rindiendo a Dios. Así era Saulo de Tarso. Él perseguía denodadamente a la iglesia. Y en una de sus marchas militares a perseguir a los cristianos, cuando iba a Damasco, dice la palabra del Señor que se le apareció en el camino el Hijo de Dios y cayó a tierra, y cuando estaba en la tierra mordiendo el polvo, el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él le dice: ¿quién eres, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y qué quieres que haga, Señor? Dice después. Y eso es lo que tiene que hacer el pecador. No preguntar qué privilegio le van a dar en una iglesia, qué puesto de estatus va a tener, sino: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando el pecador haga eso, el Señor va a hacer la obra, el Señor va a hacer el cambio, el Espíritu del Señor va a venir y le va a revelar la verdad escrita de la palabra de Dios. Muy bien, Jesús había dicho: como me ha enviado el Padre, así también yo os envío a vosotros. Eso lo dice San Juan 20:21. El Espíritu Santo haría posible entonces que los discípulos fueran, hermanos, y proclamaran el Evangelio a todo el mundo conocido. Ellos iban a continuar la obra que Jesús había iniciado en esta tierra. Cosas mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre, dijo Jesús. Y ahora todos los cristianos, todos los hijos de Dios iban a tener la oportunidad de expandir el reino de Dios, predicando su palabra en cualquier lugar donde se iban. Aquí podemos ver el ministerio. La condición para que los cristianos pudieran testificar eficazmente en este mundo era triple, 3 cosas, y miremoslo en esta mañana. En primer lugar, haber recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Eso es clave. Si nos ponemos a predicar pero no tenemos el Espíritu de Dios, no tenemos a Cristo en el corazón, podrá hacer vanas filosofías, huecas sutilezas, podrán hacer palabras bonitas, pero no, tiene que ser convertido. En segundo lugar, vivir en comunión íntima con el Señor. No podemos estar separados, porque dijo en San Juan 15: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Separados de Jesús, nada podemos hacer. Y tercer lugar, ser instruidos y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Si tenemos esas 3 cosas, podemos testificar de Cristo, mis hermanos. Si tenemos esas 3 cosas, repitiendo: haber recibido a Cristo como el único y suficiente Salvador, vivir en comunión íntima con Dios, y en tercer lugar, ser instruido y guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Eso es lo que nos hace falta para poder ser de veras testigos eficaces. ¿Por qué? Porque va a venir momento de persecución. Ahorita es un tiempo de bonanza, un tiempo fácil. Se puede ser cristiano cualquiera, pero puede ser
que algún día haya una persecución. Y es necesario que estemos preparados, que estemos listos. Por eso está la advertencia con respecto a las persecuciones, porque puede darse el momento, puede darse la coyuntura política, no sé, social, en la cual podría suceder. Por eso tenemos que estar preparados para poder en ese momento testificar del Señor. Dice San Juan 16:3, harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Es que el mundo tiene razón de hacer esas cosas, porque no conoce a Dios. Es que el mundo quiere ver para creer. El mundo quiere tocar, quiere palpar lo tangible, lo visible. Quiere probar en un laboratorio de que de veras Dios existe. Las cosas de Dios para el hombre natural son una locura. No las puede entender porque eso se tiene que discernir espiritualmente. Por eso dice 4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Por eso en esa mañana la palabra de Dios nos recuerda y nos dice que estemos preparados porque podría darse eventualmente alguna persecución. Cuando llegan las persecuciones, los que no son verdaderos cristianos se retractan, se vuelven atrás. En los inicios de la iglesia cristiana, hermanos, cuando vino la persecución, cuando el emperador romano puso el decreto de que solo tenían que adorar al emperador, y cuando los cristianos se vieron amenazados por la persecución, los que no eran verdaderos dieron un paso atrás y se regresaron, y solo quedó un pequeño remanente. Cuando ya pasó la persecución, muchos de los que habían negado su fe regresaron, que le dieran otra vez admisión en la iglesia. Y había un problema para los cristianos. ¿Será que podemos readmitir nuevamente a esta gente cobarde? Unos decían que sí, otros decían que no. Pero lo importante, que todos en esta mañana estemos conscientes de que si hubiera una persecución, nosotros tenemos que ser fieles al Señor hasta las últimas consecuencias. Podría yo hacerle la pregunta en esta mañana, yo creo que todos levantarían la mano y dirían que sí van a ser fieles al Señor, pero es muy diferente estar en un momento de esa índole. Pero cuando lleguen, dice aquí la Biblia, ya os lo había dicho. Esto os dije al principio, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Es decir, poco a poco el Señor se va revelando a los discípulos. Y al principio no les pudo haber dicho esto porque, hermanos, los iba a confundir o se iban a regresar de un solo. Pero ahora que ya tenían un poquito más de conocimiento, un poquito más de avance en las cosas de Dios, ya les podía explicar. Hay un principio pedagógico que nos dice que al estudiante hay que irle dando las verdades poco a poco, dosificándolas. No se le puede dar una verdad muy profunda, sino que ir paso a paso. Y eso es lo que el Señor iba haciendo con sus discípulos. Ya Él había llegado al final de su ministerio terrenal y ahora, en teoría, después de haber pasado 3 años y pico con el Señor, ya podían llevar estas cuestiones. Entonces, era difícil que estuvieran humanamente dispuestos a una expulsión. La expulsión de la sinagoga implicaba muchas cosas, como les decía al principio. Recuerden ustedes aquel ciego en el capítulo 9 que estudiamos, que estuvo ahí hablando con las autoridades del templo y con los religiosos, y cuando vieron que no podían con él, nosotros hemos estudiado, le dijeron, y tú que eres un iletrado, nos vas a enseñar a nosotros. Y al final dice que lo expulsaron. Pero a él no le importaba porque tenía a Cristo en el corazón. Muchos no se animan a dar un buen testimonio del Señor porque pueden perder ciertas cosas, pueden perder amistades, pueden perder relaciones, y por eso no se afirman bien en las cosas del Señor. Pero lo que Dios quiere en esta mañana es que todos estemos listos, estemos preparados y dispuestos aún a morir por la causa del Señor. Yo siempre lo he dicho, antes se cantaba un himno que dice: hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra. Y al final en el coro decía: o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo. Y de último decía: o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Pero ahora he visto la versión moderna del canto
y solo le ponen 3 rayitas. Yo quiero vivir con Cristo, vivir con Cristo y vivir con Cristo, porque la verdad que ya no estamos dispuestos a morir por el Señor. Quiera Dios que en esta mañana, todos los que estamos acá, podamos dar testimonio en cualquier circunstancia, en cualquier lugar y ante cualquier tipo de persona, de autoridades, que el Señor vive en nosotros. La razón de todo este alboroto de persecuciones y de ostracismo, hermanos, es de que esta gente no conocen al Padre ni a Jesús. Y hermanos, lo ven nada más como una competencia. Creen que es una religión más. Y por eso no conocen al Señor y por eso no hacen la voluntad de Dios. Y el verbo aquí conocen está en tiempo presente y dice no conocieron o no reconocieron, y eso implica, hermanos, que tuvieron su oportunidad y no la aprovecharon. Por eso el mensaje de la palabra de Dios se da y todos escuchan, y la palabra nos pone en un momento de decisión y uno tiene la oportunidad de seguir a Cristo o de rechazarlo. Por eso Dios nos exhorta que si oyéremos su voz, que no endurezcamos el corazón, sino que le rindamos nuestra vida, porque Él es el único. Allá afuera hay un montón de religiones, sectas, filosofías, cosas, pero no son la verdad. La única verdad es Jesucristo. Y el que está en Cristo está en la verdad y nunca será confundido y nunca será engañado, porque el Espíritu de Dios está con él. Gloria a Dios. Seguidamente, en los versículos 5 al 15 del capítulo 16 de San Juan, ahí nos habla acerca del ministerio del Espíritu Santo. Y ante la perspectiva de la persecución que les esperaba, porque de verdad les esperaba, es que en ese momento iba a haber un momento difícil. La historia nos recuerda, hermanos, que después de la muerte del Señor hubieron muchas persecuciones, hasta el año más o menos 300, cuando el emperador Constantino dice que se convirtió, y ahí cesó la persecución. Pero fueron muchos años de persecución, muchos cristianos fueron muertos por la causa del Señor, algunos decapitados, otros aserrados, algunos los echaron a las fieras para que se los comieran, unos fueron quemados, torturados con todo tipo de instrumentos de tortura, todo por la causa del Señor. Y ellos felices entregaban su vida, porque para mí el vivir es Cristo, decía Pablo, y el morir es una ganancia. Si morimos por la causa de Cristo, nos hemos ganado la gloria. ¿Qué más da? La Biblia dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede matar y destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese es el que tenemos que tener temor. Jesús ahora entonces, hermanos, les anima con el recurso principal que Dios les iba a proveer, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Habiendo presentado al Espíritu Santo como un ayudante, como un abogado que iba a estar al lado para que intercediera por nosotros, para que nos defendiera, ahora lo presenta como el acusador oficial. Miren qué tremendo. Fíjense, hermanos, que el Espíritu Santo, el simple hecho de que el Espíritu Santo ya esté en el mundo, es una condenación para el mundo. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiera muerto, si Jesús hubiera reinado, si el mundo le hubiera recibido, Jesús no hubiera muerto. Y entonces el Espíritu Santo no hubiera venido, ¿no? Ahí estaría Jesús reinando en esta tierra. Pero por haber asesinado a Jesucristo, por haberlo liquidado, el Espíritu Santo vino, y el simple hecho de haber venido ya es una condenación para el mundo, porque ahora es el acusador oficial, convenciendo a los pecadores de su mal. Por eso vamos a ver más adelante que Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces, aquí nos habla, hermanos, de su presencia, que ya iba a ser una presencia que iba a estar permanente en todos los cristianos, y que les iba a ayudar para que se afirmaran, para que se fortalecieran en las épocas difíciles, en las épocas de crisis, en las épocas de persecución.
Y es que de veras, hermanos, ahora el cristianismo está muy como dormido en sus laureles. Hay un canto que dice, antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy ya no saben ni cómo llamarles, pues son tantos. Dice. Antes la gente decía, mirad cómo se aman. Y en cambio ahora no hay amor, ahora no hay servicio fiel, son pocos. Otra razón que se menciona aquí, dice el versículo 5, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Y es que los discípulos estaban más preocupados por su propio futuro que por el futuro del Señor. Él ya se los había dicho que ya iba a morir, y precisamente cuando Jesús habló estas palabras, al otro día iba a ser crucificado. Pero ellos estaban más interesados en su propio pellejo, y ni siquiera le preguntan al Señor, ¿a dónde vas? Ahora ellos que tenían todavía, albergaban alguna esperanza de que Jesús iba a implementar el reino milenial, que Jesús iba a vencer a los romanos y que iba a poner otra vez su reino, ahora ya no le preguntaban. No tenían un interés sincero en el destino de su maestro. Estaban más preocupados por sus quehaceres, por su futuro, que en lo del Señor. Jesús notó la tristeza que había en el corazón de ellos. Dice el versículo 6, antes, porque os he hecho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Qué difícil, hermanos, es cuando se van los amigos, ¿no? Es duro. Y después de que Jesús había estado con ellos 3 años y medio, pues ya lo amaban. Y ahora que Él les está diciendo todas estas cosas, una tristeza tremenda embargaba a los corazones de los discípulos. Y Jesús les dice, no hombre, no se pongan así, no se pongan tristes. Yo no los voy a dejar desamparados, yo no los voy a dejar solos, voy a enviar al Espíritu Santo. Evidentemente ellos todavía estaban esperando que Jesús evitara la muerte, que Jesús se saltara las trancas, como se dice, y que estableciera el reino en Israel. Ellos tenían la expectativa popular mesiánica, pensaban que Israel nuevamente iba a tener un nombre, que Israel nuevamente iba a estar en la hegemonía, que iba a estar dirigiendo los destinos de todos los países. Sin embargo, ahora aquí Jesús les dice, del corazón, tristeza ha llenado vuestros corazones. Y hermanos, que cuando uno está triste, cuando uno está sin esperanza, parece que como que se le va el ánimo a uno. Imagínense qué sintió la selección de fútbol cuando los dejaron 7-1. ¿Cómo regresar aquí al país en el aeropuerto? ¿Qué cara poner ante los seguidores? Pues la tristeza que tenían estos discípulos por la marcha de su maestro era tremenda y era bien evidente y se echa de ver. Cuando uno tiene una pena, cuando uno tiene una tristeza, se refleja en el rostro. Por eso dice en Proverbios, ¿verdad?, que el gozo se refleja en el rostro y la tristeza, por supuesto, también. Entonces es muy importante, hermanos, que miremos por sobre toda cosa guardada, dice la palabra, guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Y cuando habla de corazón no estamos hablando del órgano físico, sino que estamos hablando del corazón como el centro de las emociones, como el centro, hermanos, de todo nuestro ser. Y hermanos, ahí nos habla de que estaba lleno ese corazón y habla de una acción pasada cuyos efectos continúan. Ya el Señor les había hablado y la cara denotaba una tristeza total, una decepción, y de veras, hermanos, no había esperanza. Pero Jesús había prometido que la tristeza se convertiría en gozo. Miren el versículo 20 de este capítulo 16. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá ¿en qué dice? En gozo. Y nos han explicado aquí en este púlpito que el gozo no es tener plata en la bolsa, que el gozo no solo es tener salud, dinero y amor, o casas, sueldos, puntos, como dice. El gozo es un fruto del Espíritu Santo, y el gozo no está sujeto a las circunstancias.
El gozo de Dios debe ser permanente. Por eso está alguno triste en esta mañana. La palabra de Dios nos dice que hagamos oración. Y está alguno alegre, cante alabanzas. De tal manera, hermanos, que no nos dejemos llenar de tristeza en nuestro corazón. Entonces Jesús prometió que esa tristeza se convertiría en gozo. Pero eso no sería en ese momento de la crucifixión, sino que sería cuando Él resucitara. Por eso al final de este Evangelio según San Juan, en los últimos versículos del capítulo 20, dice la palabra del Señor, y 21, que Él se fue a los cielos y ellos se quedaron gozosos y perseveraban cada día en el templo, alabando y testificando acerca del Señor. Entonces, mis hermanos, eso es lo que quiero que en esta mañana entendamos, de que el Espíritu de Dios está con nosotros y que no nos pongamos tristes por ninguna cosa que pase. Pueden haber dificultades, yo lo sé, somos humanos y siempre y cuando estemos en esta tierra vamos a tener problemas, vamos a tener luchas, pero lo importante es que a pesar de eso tengamos el gozo del Señor, porque ese gozo es nuestra fortaleza. Amén, hermanos. En el versículo 7 comienza con una conjunción adversativa. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. La palabra yo y vosotros es bien enfática, ¿verdad? Para ellos era más ganancia que Jesús se fuera. Y esto parece una contradicción, porque obviamente no querían que Jesús se fuera, pero sí era más conveniente, era más ganancia que Jesús se fuera para que Él enviara al Consolador para que estuviera con nosotros. Os conviene significa conllevar, traer juntos, provechoso. Y este verbo que utiliza aquí el Señor es el mismo que usó Caifás en San Juan 11:50, cuando dijo: ustedes no saben nada, nos conviene que un hombre muera por todos y no que toda la nación sea juzgada. Ese mismo verbo es muy importante el hecho de que Jesús se fuera para que el Espíritu Santo estuviera con nosotros permanentemente. Evidentemente, hermanos, Dios invierte los propósitos de los hombres y sucede lo opuesto que ellos pensaban. Para los religiosos, para todos aquellos fanáticos que pensaron que Jesús al morir todo se había terminado, esa fue la más grande derrota para el diablo y para sus secuaces. La conveniencia de la salida de Jesús se expresa en dos maneras. La primera, es mejor para ellos el no tener que depender de la presencia visible y tangible del Señor, para aprender a caminar por fe y no por vista. Es que nosotros parece que siempre necesitamos a alguien que esté a nuestro lado, ¿no? Y cuando ese alguien no está, como que nos desanimamos. Pero aquí la idea es que aprendamos a caminar por fe y no por vista. Y la segunda cosa, y más importante, es que Él no vendría hasta la partida de Jesús. Hasta que el Señor dejara la tierra, iba a venir el Espíritu Santo. Por eso, hasta que Jesús no terminó su obra redentora en la cruz, el Espíritu Santo, como les vuelvo a repetir, no había venido. Leamos el 7:39, San Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces ahí está la explicación del porqué de esto. En resumen, la obra principal del Espíritu Santo se basaría en la obra redentora completada y consumada por Jesús. Por eso, su venida en plenitud esperaba la realización completa y final de la obra redentora del Hijo de Dios. Y hermanos, eso les convenía a los discípulos, por eso les convenía que Jesús se fuera. En el versículo 8, y cuando Él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí, hermanos, nos habla, hermanos, del ministerio del Espíritu de Dios en el mundo, con las personas que no conocen al Señor. Esta es la única referencia de la obra del Espíritu Santo con respecto al mundo en la Biblia. Y nos habla aquí, hermanos, del ministerio que el Espíritu de Dios tiene en los no creyentes. ¿Qué es la obra que Él hace? Y hay tres cosas, hay tres áreas en las cuales Él se desenvuelve. En primer lugar, dice que convencerá. Uno puede hablar, pero a veces no convence, ¿eh? Parece que no es muy convincente uno. Pero, a diferencia de nosotros, el Espíritu de Dios sí puede convencer. Por eso nosotros podemos predicar un montón de veces, podemos prepararnos de la mejor manera, y a veces ni uno se convierte, porque no somos nosotros. Solo el Espíritu Santo es el único que tiene la capacidad para convencer al hombre, en primer lugar, de su pecado. Y es que todos los hombres hemos pecado, hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y el original es que hemos errado el blanco, como cuando tiraban antes la flecha para dar en el blanco. Nosotros la regamos, como dicen los mexicanos. Desde un principio pecamos, hicimos lo malo ante los ojos de Dios. Y todo el mundo está en esa condición. Por eso dice el versículo 9, de pecado, por cuanto no creen en mí. El hombre no se va a ir al infierno por la gran cantidad de pecados que tiene, que son muchísimos. La causa principal y fundamental por la que el hombre se va a ir a la condenación es no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, tener en poco la sangre del Hijo de Dios, despreciar y menospreciar toda la obra redentora que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso es precisamente lo que llevará a la persona a la condenación. El Espíritu Santo condena al mundo con el simple hecho, como les decía anteriormente, de estar aquí. Vino porque Jesús fue crucificado. Jesús hubiera tenido que estar reinando ya. Pero ¿qué hicimos nosotros? Esta es la condenación, dice San Juan, que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No hay entonces excusa. El Espíritu ahora convence y describe la función del abogado, ahora acusador. ¿Se han fijado ahora, hermanos, en este juicio tremendo que ha habido aquí en Guatemala? Ahí están los defensores, está el acusador, está el juez, y la función de los abogados acusadores es mostrar todos los argumentos, tener todas las pruebas que condenen al acusado. Y el hombre no tiene pretexto, no tiene excusa, porque la verdad es que el Hijo de Dios vino a este mundo, a lo suyo vino, dice San Juan 1:10, y los suyos no le recibieron, le rechazaron. Mas a todos los que le recibieron, a eso sí, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo actúa como un abogado acusador, quien examina al acusado, examina el caso, lo descubre, lo exhibe, le trae a la luz las evidencias de su culpabilidad, con el fin de convencerle a él y al juez de su crimen. Sirve para reprobar, para exponer. Y los hombres viven en la ignorancia o negación de su condición espiritual verdadera. Los hombres, por muy buenas obras que hagan, por muchas penitencias que puedan hacer, por tener una religión, por tener una membresía en la iglesia, eso no les va a salvar. Lo único que les va a salvar es que le entreguen su vida a Jesucristo, que dejen el pecado y que se vuelvan a Dios. Incluso alguien comentó y dijo que Jesús era pecador, San Juan 9:24. Y es que así es como los locos, ¿no?, que creen que todos los demás son los que están locos y ellos están cuerdos. El hombre pecador consideraba a Jesús como pecador, pero asimismo el hombre se cree justo.
Como aquel hombre en Lucas 18:9 que dice que subió a orar: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, pecadores. Doy diezmos de todo lo que gano, doy ofrendas, hago esto, hago lo otro. Y el otro solo se golpeaba el pecho y le decía a Dios: Dios, sé propicio a mi pecador. Y ese que se golpeaba el pecho bajó justificado, y el que se ensalzaba a sí mismo, igual. Y así sigue el hombre. El término pecado, como les decía, significa errar el blanco. Dios había enviado a su Hijo, su representante personal, para revelar la naturaleza de Dios y su propósito para con el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero la crucifixión revelaría más que cualquier otra cosa la actitud rebelde del hombre hacia Dios. Todos somos culpables delante de Dios. Ese odio que le tuvieron al Señor llegó a su culmen cuando fue crucificado. Demandaron su muerte, mataron al santo, al inocente Hijo de Dios. Él nada tenía que ver, éramos nosotros los que merecíamos la muerte, nosotros, por nuestros pecados. Entonces, la obra del Espíritu con el incrédulo, hermanos, habla de convencer a este pecador, a cualquier persona que escucha en esta mañana, de convencerle de su rebelión contra Dios. Todos nos hemos descarriado. Así lo dice Isaías 53. Todos como ovejas nos hemos descarriado del camino. Nos hemos rebelado contra Dios. No hemos creído en el Señor. Hay un montón de pecados, como les decía, pero en el fondo lo que va a condenar al hombre incrédulo es el no creer que Jesucristo fue el enviado de Dios de parte del Padre. Aparte de este ministerio del Espíritu, el incrédulo nunca vería con claridad la gravedad de su pecado. Es que nos desenmascara, ¿no? Nos dice tal como somos y no nos deja. Es que de veras somos culpables. Es el Espíritu el que pone la pesada carga. Es el Espíritu el que hace sentir que somos inmundos, que hemos hecho lo malo, que somos pecadores, que le hemos fallado a Dios, que merecemos la condenación. Es el Espíritu Santo el que da esa convicción. Pero en segundo lugar dice que la obra del Espíritu también es con respecto a justicia. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De justicia dice: por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El término justicia goza de una gran variedad de matices y de palabras y numerosas referencias en las Escrituras, pero en este pasaje se encuentra en el contexto del Evangelio y se refiere a la justicia de Dios provista por Cristo en la cruz del Calvario. De veras, hermanos, vamos a leer un versículo en Romanos 1:17, solo para que miremos con respecto a la justicia de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, hermanos, cuando Él dijo: me voy al Padre, se refiere al hecho que iba a regresar de donde Él había venido. Ese ir al Padre lo llevaría en el camino de la obediencia hasta la muerte, una muerte en el que pagó el precio por el pecado de todos nosotros, la raza caída, e hizo posible la justicia de Dios para todo aquel que cree en Él. Es decir, hermanos, esa es una justicia maravillosa. Éramos reos de muerte, estábamos en el banquillo de los acusados, no merecíamos más que ir a la pena capital, y vino Jesucristo y murió por nosotros en nuestro lugar. Y entonces Dios el Padre nos declara inocentes. Usted no es culpable de nada, queda libre, queda absuelto. ¡Qué bendición, hermanos!
Por eso la Biblia dice en el Salmo 32, bienaventurados todos aquellos cuyos pecados han sido perdonados. 3 veces dichosos, felices aquellos que sus pecados les han sido perdonados y que ahora tienen la justicia de Dios. Esta es una justicia maravillosa, mis hermanos. Alguien tomó nuestro lugar y murió por nuestros pecados. Gloria al Señor. Y de último dice, de pecado, de justicia y de juicio. El 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El pecado consiste entonces en no creer y no obedecer al Hijo de Dios. Por otro lado, la justicia se logra al creer en Jesús, y eso resulta en obediencia a la palabra de Dios. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. El Espíritu Santo entonces convencerá al mundo de pecado, de justicia, y ahora dice de juicio. Y el término juicio también en la Biblia tiene muchos matices y una variedad de explicaciones. Pero aquí, hermanos, se habla en el criterio de juzgar y dar una sentencia, una condenación y un acto judicial. Para todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados, que le han entregado su vida a Jesucristo, hemos recibido de veras, hermanos, una justicia judicial. Es decir, usted no debe nada, queda absuelto completamente, puede irse. Caso cerrado. Pero aquel que osa rechazar el amor y el perdón de Dios, aquí sí, hermanos, va a haber un acto de juicio más adelante. Va a haber una sentencia, va a haber una condenación y un acto judicial. El último ejemplo se aplica aquí. El mundo tiene sus propias normas, sus leyes, sus decretos, criterios falsos, ¿verdad?, de lo que es el pecado, la justicia y el juicio. El Espíritu tiene la enorme tarea humanamente imposible de convencer al mundo de esa forma de pensar que tiene y de actuar. Seguramente los líderes judíos y detrás de esto el príncipe de este mundo celebraron su victoria cuando Jesús fue crucificado. El enemigo pensó que había ganado la guerra. Los religiosos pensaron que habían quitado un problema. Pero lo que aparentemente era la más grande derrota fue la más grande victoria del Hijo de Dios. Y por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, dice la palabra en Filipenses, ¿va? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo que parecía victoria para ellos fue en realidad su derrota, y por eso fueron juzgados y condenados. Jesús veía ese resultado como un hecho ya realizado. Es que Jesús ya mira el futuro como un presente, como un hecho ya realizado. Es decir, el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Hermanos, el diablo está vencido. ¿Cuántos lo creen? Él ya no tiene arte ni parte. Él fue derrotado en la cruz del Calvario. Él ya fue juzgado y solo espera que lo lancen al lago de fuego. Pero lamentablemente, todas aquellas personas que no reciben el amor y el perdón de Dios van a ir a parar también a ese lugar de tormento. El diablo fue hecho, dice la Biblia, para el diablo y para sus ángeles. Pero ahí también irán todos aquellos que rechazan el amor y el perdón de Dios. Se observa en estos 3 aspectos de la obra del Espíritu Santo, y esto se interpreta a la luz de la obra del Hijo de Dios, del rol que juega ahí el Espíritu Santo en el mundo. Jesús se vuelve, hermanos, a sus alumnos y les da la capacidad para poder entender estas enseñanzas y el momento apropiado para poder contárselas. Y hermanos, muchas cosas les podría decir, les dice, pero ustedes no la pueden sobrellevar ahora. Versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Como les decía, paso a paso, poco a poco, así como el maestro le va enseñando a sus alumnos. En este momento no eran capaces de llevar más, hasta ahí nomás,
pero les dice: yo voy a enviar un consolador que les enseñará y les recordará todo lo que yo les he hablado. El verbo sobrellevar parece fuera de lugar aquí, considerando su significado. Normalmente se refiere a una carga física, como levantar o sobrellevar un gran peso, soportar una molestia o llevar en alto el nombre de Cristo. Aquí tiene que ver con entender, aceptar y obedecer sus enseñanzas. Es importante, hermanos, que todo lo que escuchamos no solo entre por un oído y salga al otro, sino que, hermanos, aceptemos la enseñanza de acuerdo a la Biblia y las obedezcamos. Ahí está la mayor bendición. Hay que obedecer. Versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este Espíritu de verdad, hermanos, iba a afirmar la verdad. Dios es verdad. La Biblia dice que Dios es verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Las palabras entonces de Cristo y del Espíritu Santo son verdad. Dios ama la verdad y no hay ninguna mentira en Él. Dios no puede contradecirse. El término verdad y sus derivados se emplean 48 veces en este Evangelio según San Juan. Y alguien ha dicho que la verdad es la realidad de Dios. Hermanos, todo lo demás que hay en el mundo es apariencia, es espejismo, es falsedad. Lo único que es verdadero es lo que respecta a Dios. Jesús es el único que tiene la verdad. Y aquí nos habla, hermanos, versículo 13, de un progreso gradual, poco a poco. Lo que Jesús no pudo compartirles por la inhabilidad que tenían en ese momento de sobrellevar estas cosas, ahora el Espíritu Santo sí lo haría, y con creces. Por eso, hermanos, más adelante en el libro de los Hechos, cuando nos habla, que dice que predicó Pedro, dice que estaban todos con la boca abierta y decían: bueno, esta gente ni siquiera ha estudiado, son del vulgo, gente que ni estudio tiene, y cómo ahora les oímos predicar con autoridad, con denuedo, con la unción del Espíritu Santo. Y es porque habían estado con Jesús. Así debemos nosotros, hermanos, saber que el Espíritu de Dios está con nosotros y nos va a adaptar a la enseñanza para que vayamos, hermanos, creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo hasta llegar a la madurez espiritual, y que podamos compartir con los demás las verdades de su palabra. Jesús explica por qué y cómo el Espíritu les conduciría a toda verdad. Y aquí, hermanos, en este pasaje nos dice que su modo de operación y la esencia de la verdad que enseñará, el Espíritu de verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Recordemos, hermanos, que Jesús siempre dijo eso, que Él no hablaba por su propia cuenta, sino que hablaba todo conforme a la anuencia del Padre. Ahora, el Espíritu Santo, también enviado por Dios, iba no a hablar por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Así que, hermanos, tenemos un maestro por excelencia. Si aquí no muy enseñamos nosotros, si no somos muy diestros, leamos la palabra, oremos, y el Espíritu Santo nos guiará de veras, hermanos, siempre a la verdad, a toda verdad. La verdad, la que guiará, incluye una aclaración del significado de la vida, de las enseñanzas y muertes de Jesús. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Decimos muchos, ¿verdad? Si tan bueno que era. Pero, hermanos, aquí el Espíritu Santo nos habla y nos dice en esta mañana a través de su palabra, y nos enseña, hay cosas que habrán de venir en el futuro. El versículo 14: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y aquí nos habla, hermanos, de la misión, que la misión del Hijo de Dios era revelar y glorificar al Padre por palabras y obras. En igual forma,
La misión del Espíritu Santo es la de revelar y glorificar al Hijo de Dios en palabras y en obras. Por eso vemos a los discípulos en Hechos también, que hablaban con denuedo, hablaban con autoridad. Incluso cuando oraban, dice, el lugar donde estaban reunidos temblaba. Tenían el poder del Espíritu de Dios. Y a través de eso en esta mañana también, hermanos, por palabras y por obras, el Espíritu Santo nos enseña la verdad de Dios. Como Jesús es el intermediario entre el Padre y los hombres, el Espíritu Santo es el intermediario entre Cristo glorificado y los hombres. Se comenta que la misión del Espíritu Santo, hermanos, no es tanto traer cosas nuevas como la traer el poder de las palabras de Jesús. Por eso el Espíritu de Jesús está aquí todavía con nosotros a través del Espíritu Santo de Dios, porque Él nos recuerda todo lo que Cristo dijo e hizo. Y el versículo 15, para finalizar: todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El mejor texto griego escribe el verbo recibirá en el tiempo presente en vez de futuro. Y algunos traducen esto, mis hermanos, como tomar en lugar de recibir, por considerar que describe una participación activa del Espíritu Santo, mientras este es más pasiva. Como recordaremos, no hay división en la Santísima Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Se entiende que hay una completa identidad entre la misión de Jesús y la de los discípulos bajo la dirección del Espíritu Santo. El Hijo de Dios, el Hijo del Señor, tiene a nuestra disposición todos los recursos y la realidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En conclusión, mis hermanos, el Espíritu Santo tiene un ministerio muy especial para con los cristianos y para con el mundo. Para el cristiano, ya hemos hablado, sirve para consolar, para fortalecer, para abogar, para defender. Y mientras con respecto al mundo, es a través de la convicción de pecado, de justicia y de juicio. Da la oportunidad a los hombres para que se conviertan del error de su mal camino y que se vuelvan al Dios verdadero, al Dios único y verdadero. La iglesia y cada uno de los cristianos pueden ser utilizados por el Espíritu Santo para el trabajo de convencimiento. Sin embargo, el medio principal de la convicción es la palabra de Dios escrita. Es tarea entonces de los creyentes predicar y enseñar esta palabra y procurar su difusión en todo el mundo conocido. Entonces, mis hermanos, es muy importante que nosotros sepamos que no estamos solos. El Espíritu de Dios está con nosotros. No estamos huérfanos, no estamos solos. El Señor nos ha adoptado. Y ahora somos hijos de Dios por adopción y podemos decir: Abba, Padre. Y hermanos, en esta mañana, que de veras la palabra de Dios llegue a nuestras vidas y que podamos vivir de acuerdo a lo que nos dice su Santo Espíritu. En los últimos momentos con los discípulos, Jesús les advirtió de la persecución que vendría. Les dijo dónde, cuándo y por qué se iría. Y les aseguró que no los dejaría solos, sino que vendría el Espíritu Santo. Jesús sabía lo que les aguardaba y no quería que la fe de ellos se conmoviese o se destruyese. Dios quiere que nosotros sepamos en esta mañana que no estamos solos. Contamos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios para brindarnos apoyo, consuelo, para enseñarnos la verdad y para ayudarnos en cualquier cosa que nosotros necesitemos. Oremos en esta mañana y démosle gracias al Señor. Gracias, Dios mío, porque tú estás con nosotros en esta mañana. Y aunque hayan adversidades, aunque incluso hubieran persecuciones,
Tú no nos has dejado solos, Señor. Has enviado al Paracleto, al Espíritu Santo, al Consolador, para que esté con nosotros y en nosotros, dentro de nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos al Espíritu de Dios. Ahora ya no estamos solos. Tú estás con nosotros, Señor. Te alabamos, Señor, porque nos has salvado, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Pero queremos pedirte en esta mañana por todas aquellas personas que todavía no te conocen, Señor, que tú tengas misericordia, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra de convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado porque no creen en ti, Señor, de justicia porque no quieren ser recipientes, Señor, de esa gran bendición que implica el hecho de recibir a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, en la cual somos declarados inocentes, sin culpa, absueltos completamente de la condenación que merecíamos y de juicio. Porque, Señor, el mundo y el enemigo ya han sido vencidos. Y Dios mío, todos aquellos que no quieran recibirte, Señor, un día estarán delante del trono blanco y serán juzgados de acuerdo a las obras. Y se abrirán los libros. Y el que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Por eso en esta mañana clamamos a ti, Señor, pidiendo misericordia, Padre. Tal vez no podemos llegar a todos los países de la tierra para predicar tu palabra, pero, Señor, que estas redes sociales, a través del internet, que tu palabra corra y sea glorificada, y aún en los lugares más distantes, en los lugares más remotos, que tu palabra llegue y el Espíritu Santo convenza y haya más personas salvas para que se libren de la condenación. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Aleluya. Amén, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Cantemos en esta mañana. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder.
al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Aleluya. Que Dios les bendiga a todos en esta mañana. Amén.